Bueno, y es un tema muy sensible, por lo tanto hemos invitado al doctor Darío Gijena Parker. Muchas gracias por estar acá. Gracias. Reconocido psiquiatra de acá de Córdoba y además magíster justamente en drogadependencia. ¿Le llama la atención o esto ya venía sucediendo y a lo mejor estaba tapado este tipo de fiestas privadas que nada más y nada menos tienen como partícipes a médicos anestesistas en muchos casos, que es lo que termina siendo de gravedad muy preocupante? Bueno, no es algo común para nada, ni algo que, bueno, hayamos tenido antecedentes de esta manera. Por supuesto que la desviación de medicamentos controlados, de peligrosos, como el que deberían estar en una cadena de custodia, en un ámbito hospitalario, desde que se fabrica hasta que al paciente se lo administran, porque son medicamentos fundamentales para la salud de las personas, es algo que sí sucede por dos razones, ¿no? Cuando se desvía para el mercado ilegal, que tiene que ver con un lucro, un negocio, una conducta ilegal, o una persona que tiene una adicción o una dependencia, que es algo que también sucede. Entonces esas personas al principio quizás con un consumo de riesgo o digamos que va creciendo hasta convertirse en una dependencia. Son fármacos que producen mucha dependencia. Bueno, eso iba a preguntar, ¿qué genera el propofol y qué genera el fentanilo y qué generan también combinados? Bueno, son dos sedantes del sistema nervioso central. Uno es un hipnótico, el propofol, que también se usa obviamente se usa en anestesia, es como un inductor potente del sueño. ¿Qué características tiene? Produce una inducción muy rápida del sueño, muy profunda y un despertar rápido también, ¿no? Entonces ese despertar rápido permite que el paciente se recupere luego de un procedimiento y es confiable. Pero bueno, ¿Podemos poner un ejemplo a lo mejor para una colonoscopía? Claro, por supuesto se usa de rutina en una colonoscopía y eso permite que la colonoscopía sea un procedimiento bastante confortable para el paciente. Pero también sabemos que después de ese momento de sedación profunda, le hace encontrar al paciente y rápidamente se duerme. Siente una euforia al despertarse. Ese despertar suele ser con algunos efectos de amnésico. Y como tiene un líquido, es un líquido blanquecino, le llaman la leche amnésica, a veces porque produce algunos problemas de memoria o incluso apenas uno se despierte puede decir cosas porque produce una cierta desinhibición. Pero es absolutamente seguro en ámbitos controlados, por supuesto, pero el paciente necesita estar con un anestesista y un soporte ventilatorio porque se va a parar el sistema respiratorio. ¿Y el fentanilo? El fentanilo es un opiáceo, también se usa para casos en los que se requiera mayor analgesia, para el dolor. Además de ser un sedante del sistema nervioso central, tiene una especificidad respecto al dolor. ¿Y esto se suele combinar dentro del ámbito hospitalario? Sí, pero hay que tener mucho cuidado porque ambos deprimen el sistema respiratorio. Entonces la persona puede entrar en paro respiratorio y fallecer si no tiene un soporte ventilatorio. Lo que habría sucedido dentro de este departamento privado, particular, allí en Palermo, era una bomba de tiempo aún para gente que conoce de este tipo de drogas. Lo que pasa es que efectivamente, pero bueno, eran jóvenes, residentes. A veces la responsabilidad, la presión, disminuye la capacidad, el juicio, incluso personas con mucha preparación para la administración de estos fármacos fuera de los protocolos y obviamente en estas situaciones recreacionales que son muy imprudentes y muy peligrosas. ¿Qué seguimiento tiene este tipo de fármacos? ¿Cómo terminan siendo robados y pasó tanto tiempo sin que se dieran cuenta? Y si no fuese por la muerte de este joven Salazar, a lo mejor jamás se hubiesen dado cuenta de que faltaban. Bueno, acaba de salir un documento de Naciones Unidas justamente a propósito de los medicamentos desviados, ¿no? Que es un problema mundial. Y la custodia que implica desde que se fabrica hasta que le llega al paciente tiene probablemente puntos de fuga, ¿no? Los puntos de fuga más comunes son antes de que lleguen al hospital, donde hay empresas fantasmas para desviarlo a, por ejemplo, estas experiencias sexuales que sabemos que tienen un precio alto en mercado. No son costosos en sí porque las compras hospitalarias son masivas, pero sí entran en ese circuito, son medicamentos muy controlados. Pero dentro del hospital hay protocolos, pero hay que mejorarlos. Y eso es lo que propone las Naciones Unidas. Por ejemplo,
el seguimiento del número de lote, también para saber si hubo una fuga, cuál es, porque va a seguir sucediendo. Si hay hubo alguna contaminación como la que sucedió eso ni hace que un tiempo hablar. atrás. Eso tiene que ver con los controles de calidad previo a que llegue al hospital, porque no se contaminó en el hospital. Pero dentro del hospital hay vitrinas especiales. Por ejemplo, una vitrina con llave no alcanza. Se puede violar muy fácilmente, se rompen las cámaras. Los registros manuales son muy fáciles de adulterar. Entonces tiene que haber 2 personas que están controlando. Y hay algo clave acá, Cruz, que yo creo que esto va a ayudar. Y es la política que propone Naciones Unidas de culpa cero. ¿Sabes qué significa eso? Que no hay que echarle la culpa a alguien por delator. Está salvándole la vida a su compañero. Si denuncia que hay una irregularidad, si hay un faltante, hay algo de distorsión en esta cuestión de compañerismo. Bueno, de acá no... en este caso particular había connivencia de los mismos médicos, ¿no? Porque estamos hablando de una situación muy particular y aprovecho que está acá para preguntarle qué significa ambucear, porque se encontró una especie de bomba, aquellos que no pertenecemos a la medicina, bueno, a lo mejor no sabemos de qué se trata, ¿no? Una especie de bomba para suministrar estas drogas. Ahí estamos viendo, ¿no? Viajes controlados, es así como le llaman a estos placeres y que en algunos casos pueden producir apnea, pero hay un médico generalmente en estas fiestas privadas encargado de ambucear. ¿Esto qué significa? El ambu es un aparato que cuando la persona deja de respirar, porque el efecto depresor de estas drogas te anulan el centro respiratorio, entonces vos dejas de respirar, eso se llama apnea. Este aparato lo que hace es una máscara que herméticamente te cierra nariz y boca como un globo que insufla aire, y eso lo hace un paramédico, por supuesto lo hacen los médicos, los anestesistas, con lo cual reemplaza la actividad respiratoria que el paciente no la puede hacer espontáneamente por el efecto de este medicamento. Aunque sea temporal, se muere. Entonces es una respiración boca a boca mecánica manual y artificial. Ahora hay otras maneras de soporte ventilatorio que son en una terapia intensiva donde es más permanente, no hay alguien que esté insuflando, sino una máquina que lo hace de una manera muy precisa. Esto es justamente para evitar la apnea y la muerte. Entonces hacían estos viajes controlados, no sé, ese es el nombre, pero se supone que sería como un conductor digamos, designado, donde alguien tiene que estar muy bien, como un anestesista. Soy un anestesista, tengo que estar en mis máximas facultades porque tengo la vida de una persona bajo mi cuidado. 2 preguntas cortitas, si se puede. Una, si genera adicción el propofol y también el fentanilo. ¿Generan adicción? El efecto corto, la vía endovenosa, que siempre es endovenosa, y el efecto euforizante posterior, más la tolerancia que genera el fentanilo, y 100 veces más potente en el caso del fentanilo que la morfina, es una de las drogas más adictivas que existe. Y otra, que está preocupando en este momento, ¿qué seguridad tiene un paciente que se tiene que operar, que tiene que entrar a cirugía en lo inmediato, ¿no? Porque es una especie de mote de muchos anestesistas que consumen de alguna manera. Yo creo que esto que pasa en este grupo es parte de los reflejos de lo que sucede en la sociedad. Creo que hay que revisarlo, hay que generar ambientes preventivos de mayor seguridad y mayor cuidado. Somos los médicos una población muy vulnerable por el estrés, por la responsabilidad, por la alta presión que a veces pueden llegar a tener de guardias, y estos medicamentos que vos encima los conocés y crees que los controlas, te pueden hacer que vos te duermas rápido y con muy poquito tiempo estés al otro día impecable para atender o para seguir trabajando. Y eso es algo que muchas veces es lo que complica en este tipo de casos, porque tiene mucho acceso. No nos olvidemos, los mayores problemas que han tenido, por ejemplo, hace poquito con este tema de chiquito que mató a este compañero en el colegio, sí, es porque había un arma en la casa. La accesibilidad no es que sea médico y por eso esas cosas, sino porque los anestesistas tienen una accesibilidad a medicamentos muy peligrosos y están muy habituados y pierden a veces el miedo. Eso es algo natural. Es un trabajo que debemos hacer para que esto no suceda, pero tenemos muy buenos médicos, los anestesistas. No es fácil entrar en la residencia. Suelen ser muy buenos alumnos, muy buenos estudiantes de altísimo nivel. Sin embargo, hay que cuidarlos. Control. Doctor Darío Gijena Parker, muchas gracias, muy amable. Gracias, muchas gracias. Cruz. Gracias. Seguimos.